Bienvenidos todos a la casa de Dios. Me alegra veros, me alegra que hayáis podido venir aquí a pesar de dificultades o de buen tiempo, de otras actividades que podemos hacer. Gracias a Dios porque tenéis las ganas de venir. Pues vamos a leer en nuestra Biblia el Salmo 43, 3 y 5. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Señor, gracias por este día de reposo que tú nos permites tener, Señor. Que sirva, oh Señor, todo lo que salga de nuestra boca para alabarte, para bendecirte, para darte las gracias por la salvación que de ti hemos recibido, Señor. Te doy las gracias, Señor, por esta semana que hemos tenido, que la verdad, tú has estado con nosotros, tú nos has cuidado, tú nos has consolado cuando ha hecho falta, Padre. Te pido, Señor, que tú bendigas este culto, el mensaje de tu palabra, Señor, el grupo de alabanza, los diezmos y las ofrendas, Señor.
Que todo sea para la honra y la gloria de tu santo nombre, Señor. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y el pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al Verbo loor. Mas humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán, cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar para ti, para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré.
buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Mucho tiempo busqué una razón de vivir y en medio de mis preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir y en medio de mis preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi
de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. Y ahora es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas y vamos a orar por ello. Sí, mi Señor, gracias por tu presencia, Señor, en este lugar, Señor. Gracias por animar nuestro corazón, Señor, con todo ese amor, Señor, que tú tienes con nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, viva entre nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú presidiendo, Señor, este culto, Señor, y que todo lo que se haga, Señor, aquí sea para tu honra y tu gloria, Señor. Bendice, Señor, ahora en este momento, Señor, nuestras ofrendas y todo nuestro corazón, Señor, rendido ante tus pies, Señor. Que sea para tu gloria y tu honra, Señor. Que sea para el crecimiento de tu reino, mi Dios. En tu sagrado y precioso nombre, Señor, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Podemos sentarnos. Pues en ese mismo espíritu de alabanza, de adoración al Señor, vamos a orar. Lo vamos a hacer por la palabra predicada, también por los niños que tienen su espacio y su lección bíblica en el salón de abajo. Vamos a orar que el Señor dirija y bendiga todo. Amén. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú como buen pastor nos buscaste y contestaste quizá muchísimas preguntas que nos hacíamos, Señor. Y tú nos dejaste tu palabra santa, Señor, para que en ella pudiéramos encontrar todo lo que ignorábamos, Señor. Te damos muchas gracias por ello, Padre, y te damos gracias porque ahora vamos a escucharla y vamos a abrir nuestros corazones para
que estén dispuestos a recibirla, Señor. Igualmente te rogamos, Padre, con la hermana que esté cuidando a los niños abajo, que tenga también esta enseñanza para ellos. Y sus vidas jovencitas y tiernas, Señor, vayan encaminadas a recibirte también en su vida y en sus corazones cuando sea el tiempo, Señor. Te pedimos que tú presidas todo este culto, lo que resta, Señor, y que tu nombre sea alabado y glorificado, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Leí hace unos días en un periódico digital una lamentable noticia del fallecimiento por cáncer de una chica de 23 años en Inglaterra. Tras su diagnóstico de cáncer, los médicos le indicaron que tenía un buen pronóstico de supervivencia con quimioterapia, pero en 2024, dice la noticia, 7 meses después de dar el diagnóstico, murió tras rechazar el tratamiento. Todo empezó por la influencia de su madre, que es una conocida abanderada de las teorías conspirativas y una antivacunas. Incluso durante el tiempo del COVID decía la noticia que esta señora, que es enfermera, fue destituida del hospital británico por promover informaciones falsas acerca de la enfermedad. Algunos oncólogos alarmados totalmente comentaban a los medios de comunicación, precisamente este medio, ¿verdad?, que este tipo de creencias están cada vez más a la orden del día, volviéndose más comunes entre los ciudadanos de este tiempo. No es la primera vez que ante una enfermedad grave, hermanos, las personas, por su ignorancia, por su fanatismo, rechazan el tratamiento que podría literalmente, además, salvarles la vida. Y esta noticia me hacía pensar en el texto bíblico de hoy. Tiene mucho que ver con esto. La Escritura, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, nos habla también de una enfermedad mortal para el alma humana, el pecado. Pero de la misma manera nos habla de un tratamiento totalmente eficaz, el único, además, que nos puede salvar, Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Mas, no obstante, ¿cuántos rechazan dicho tratamiento? Lo que les lleva lamentable y finalmente de forma ya irremediable al juicio y a la condenación eterna. Con temor y temblor leemos en Juan 3, 17, 21, que es la palabra del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pues hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. ¿Cuál es, me preguntaba, la provisión que Dios ha hecho para nuestra salvación? ¿Cuál es el carácter precisamente fundamental de Dios? ¿Cuál es el propósito definido, concreto, de enviar a su Hijo unigénito al mundo? ¿Cuál es la respuesta que debemos dar ante este regalo de su gracia y amor? ¿Cuál es la respuesta que muchos dan finalmente? Yo me preguntaba en este texto, ¿somos entonces responsables ante Dios? ¿Cuál es nuestro destino eterno y de qué depende precisamente? ¿Podemos incriminar a Dios? ¿Podríamos juzgar, sentar a Dios en el banquillo por el juicio y la perdición del ser humano? Que el Espíritu nos ilumine, hermanos, y nos enseñe a través del texto de la palabra, una vez más. Este es mi deseo de corazón totalmente, que podamos también someternos a la autoridad de la palabra, que es totalmente confiable y verdadera, hermanos. En primer lugar, observamos en este texto el propósito salvador de Dios en Cristo Jesús. Así hemos leído en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Hoy son muchos, tanto cristianos como no cristianos, especialmente quizá los que han hecho del Dios que nos muestra la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, verdaderamente una caricatura de él. Al hablar de su carácter lo pintan como alguien totalmente iracundo, un ser impasible, siempre serio, vengativo, lleno de ira hacia el ser humano. Parece un Dios que dicta juicios a diestra y siniestra, disfrutando de ello, que toma nota como si fuera un policía cósmico de cada una de las faltas de cada uno de los seres humanos. No pocos tienen muchas ideas equivocadas acerca de quién es Dios y cuál es su carácter. Sin embargo, si uno lee la Biblia atentamente, empezando por el libro de Génesis, en la misma se nos muestra un Dios lleno de paciencia hacia el ser humano pecador. Un Dios santo, justo, fiel, lleno de misericordia, gracia y amor hacia las personas. Un Dios que desde antaño, algo tan lejos e impensable como la eternidad, ha trazado un plan determinado, precisamente ideado para llevarnos a la bendición y a la vida eterna. El plan de redención, el plan de salvación a través de Jesucristo. Y ya en el Pentateuco, la ley, podemos ver el inicio de este plan, pasando por los escritos, los profetas. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, anuncia de una manera admirable esta provisión de Dios en Cristo Jesús. Lo anuncia en alta voz para nuestra salvación. Todo apunta finalmente a aquel que dio su vida en el Calvario para llevarnos al Padre y abrir ante nosotros un futuro inimaginable de paz, amor y esperanza. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. Literalmente dice el griego del Nuevo Testamento, este texto, esta palabra, este verbo, para juzgar, decidir, separar al mundo, pero muchas versiones, asumiendo el texto, el contexto del texto, lo traducen como condenar, es el resultado final de juzgar. Pues bien, esta no es la intención de Dios al enviar a Jesús al mundo. Juzgar, separar, condenar al mundo. Ese no ha sido nunca su propósito, su pensamiento, su motivación. Nuestro Dios, queridos hermanos, no es uno que desee para nada la condenación del ser humano. Al contrario, tal como leemos en nuestro texto, su deseo del corazón es que el mundo sea salvo por Jesucristo, hermanos. Y otros textos de la palabra hermosísimos van en esa misma dirección. Segunda de Pedro 3, 8, 9. Pero, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y algunas preguntas que hace el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Roma, hermosas preguntas que deben hacernos pensar: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Preguntas que lanza el apóstol Pablo cuando habla del pecado universal en el ser humano. Habla de esta generosidad, paciencia, de esta benignidad de Dios que te guía al arrepentimiento. De hecho, el propósito, la misión divina, la encontramos precisamente en esa lectura del profeta Isaías. ¿Recordáis? Capítulo 61, versículo 1 y 2. Podríamos resumirla así: me ha ungido el Señor, y dice ahora lo leeremos, para proclamar el año agradable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Así reza Isaías. Pues bien, en su lectura ese día, en Nazaret, Jesús precisamente omite esta última frase. Lee de la siguiente manera su propósito redentor, su misión salvadora aquí en la tierra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cerró el rollo y se sentó en su lugar. Esa es su misión, hermanos, ese es su propósito, el propósito salvador de Dios en Cristo, su deseo eterno de que podamos ser salvos en Cristo.
su determinación, su empeño, su ánimo y voluntad siempre ha sido y es la redención y reconciliación del ser humano con Dios, que tengamos la vida eterna. Tal como expresaba un antiguo himno evangélico, un amigo hay y más que un hermano, Cristo el Señor, quien llevó en cuerpo humano nuestro dolor. Este amigo moribundo, padeciendo por el mundo, demostró su amor profundo. Dadle loor. Conocerle es vida eterna, Cristo el Señor. Todo aquel que quiera, venga al Redentor. Por nosotros Él derrama vida suya, pues nos ama y a su lado a todos llama. Dadle loor. Hoy, ayer y por los siglos, Cristo el Señor es el fiel amigo. Ven pecador, es maná del desierto, nuestro guía y lucero. Es su amor el mismo cielo. Dadle loor. El propósito, el buen propósito de Dios, el propósito salvador en Cristo Jesús. Ahora, en segundo lugar, con nuestro texto de la palabra, observamos la importancia, hermanos, de nuestras decisiones. Creo firmemente que Dios nos ha creado con un don muy especial, que es el libre albedrío, en el sentido de que como personas tenemos la responsabilidad de nuestras propias decisiones. No somos meros robots o autómatas predeterminados, dirigidos de forma inexorable desde el cielo por Dios. Tenemos la libertad personal y tenemos la responsabilidad también moral de tomar una postura, una decisión, una elección frente a Cristo Jesús, frente a su llamado al arrepentimiento y a la fe. Cosa que a la vez, aunque no lo entendamos y nuestra cabeza, como dicen algunos, explote, ¿verdad? Pues resulta paradójico, tampoco niega la doctrina de la predestinación que especialmente Pablo presenta en sus epístolas, especialmente Efesios y Romanos. Es muy claro el Evangelio de Juan, hermanos, al respecto de esta nuestra responsabilidad moral y espiritual. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este texto también desmiente otra falacia sobre Dios muy popular, otra imagen muy en boga acerca de Dios como aquel que al final, en su misericordia, va a salvar a todas las personas de una u otra manera. Yo creo que no pocos cristianos se han sumado a esta opción. Dicen, es impensable que exista un juicio o una condenación eterna. Dios es amor y su trabajo es perdonar, es salvar, finalmente, a todo el mundo. Dios se apiadará de cada persona y la recibirá finalmente en su reino celestial. Permitidme esta palabra. Esta herejía se la conoce como universalismo y ya en el siglo XVIII un teólogo alemán llamado Friedrich Schleiermacher o algo parecido la puso en boga hasta el día de hoy. Por eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia presenta dos caminos. Uno que lleva a la vida eterna es un camino estrecho y angosto. Y es Jesús quien lo dice además. Y otro que lleva a la condenación. Es un camino ancho y dice el Señor que por ahí muchos transitan. Juan lo dice claro al respecto de todo ello. Quien cree en Jesucristo no es condenado, pero quien rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. Donde este creer, como dijimos, hermanos, esta fe que salva no es un mero asentimiento mental a unas verdades acerca de Cristo. No se trata de una fe superficial o pasajera, sino de un creer sostenido y perdurable que implica el compromiso personal con Cristo. Quien así cree, dice Juan, no es condenado, no debe temer ningún tipo de juicio ni de condenación, pues está plenamente seguro en las manos del buen pastor por la eternidad. Por otra parte, y esta es una verdad central en este texto, quien no cree en Jesucristo, dice, ya ha sido condenado. Ahora fíjate, no es Dios quien le condena, sino su propia incredulidad. Es una autocondenación, de allí que, como dije, la gran responsabilidad que tenemos los seres humanos, las personas, por nuestras decisiones tomadas delante de Dios. Leía
a un escritor que decía acerca de este texto lo siguiente, en un sentido decía, la incredulidad del que no cree ya lo ha juzgado y por lo tanto él queda condenado. Cristo no tiene que juzgar a los incrédulos, pues su incredulidad en la autorrevelación del Mesías es en sí una sentencia. Ellos mismos quedan autocondenados. Y seguía este escritor diciendo, el verbo traducido ya ha sido condenado, que leemos en nuestro texto, está en tiempo perfecto, el cual se refiere a una acción realizada en el pasado cuyo resultado continúa hasta el presente. El concepto sería, fue juzgado y sigue bajo juicio. Posteriormente a esta afirmación, hermanos, Juan indaga un poquito más en esta condenación y da una explicación de cómo ha sucedido esto. Nos describe cuál es el proceso, la lógica y el porqué de esta condenación del incrédulo, de la razón por la cual no ha creído en el Señor Jesucristo y ha quedado así bajo su propio juicio y condenación. Es decir, una explicación más concreta, ¿verdad? Vemos en este texto de la condenación del incrédulo. Son bien instructivas y claras las palabras de Juan al darnos esta explicación inspirada de lo alto, y realmente son toda una advertencia a la vez para cualquiera de nosotros. Y esta es la condenación. 2 puntos. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Recordáis el primer capítulo del Evangelio de Juan? Lo hemos leído antes en la alabanza. Y allí ya nos habla de Jesús como la luz del mundo, la luz que viene al mundo, ¿verdad? Leíamos hace unas semanas, lo hemos leído hoy, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, la santidad, la verdad, la pureza, el poder, la sabiduría, la justicia, el conocimiento perfecto de Jesús ponen totalmente al descubierto nuestras faltas, pecado e iniquidad de corazón. ¿Os imagináis que un ladrón que suele realizar sus obras malas, claro, en la oscuridad de la noche, se expusiera de repente, públicamente, a los focos de un gran reflector para que todo el mundo le viera y fuera descubierto? ¿Os imagináis un ladrón así? Soy un ladrón, enfocadme los focos, voy a venir aquí a hacer de las mías. Hace unos días, en Mérida, la Policía Nacional detuvo a un ladrón que se disponía a hacer un butrón en una nave industrial para sustraer el preciado botín. Había robado una furgoneta en Zafra, la había llenado de material, de herramientas para practicar ese agujero en una importante nave. Lo que no sabía es que las cámaras de seguridad actuaron como esos reflectores, ¿verdad? Y alertaron de una persona sospechosa en ese lugar. Fue detenido, como bien se dice, con las manos en la masa, totalmente. Cuando llegó la policía estaba allí practicando el butrón. El ser humano ama más las tinieblas que la luz, dice Juan, porque sus obras son malas y no quiere exponerse a la luz para no ser descubierto, para no ser puesto en evidencia y ser condenado. Y así es, hermanos, leemos en el Evangelio que las personas huimos de esta manera del Señor y de su potente foco reflector que nos pone en evidencia. Y esta es la condenación, dice Juan, esta es la condenación precisamente, que la luz ha venido a alumbrarnos, ciertamente no solamente para que nos veamos tal como somos y vayamos arrepentidos al Señor, sino también para mostrarnos el mismo camino de salvación, quien es Jesús. Y el ser humano no ha querido ponerse bajo el Señor. Esta, dice Juan, es la condenación. Sin embargo, felizmente, y gracias al Señor, también dice el texto que aquel que está en el camino de la justicia, la bondad, en concreto, quien practica la verdad revelada por Jesús, quien conoce verdaderamente al Señor, viene a Él, pues no teme ponerse bajo el foco de luz, no teme que sus obras sean expuestas, pues al final se pone en evidencia, dice el texto, que estas obras verdaderas son hechas por el poder de Dios en la vida del creyente y así también son un testimonio hermoso de su gracia
para los demás. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Llegamos a la conclusión y, claro, nos preguntamos cuál es mi disposición o actitud frente al Señor, cuál es nuestra disposición, nuestra reacción a la luz que vino al mundo. ¿Qué respuesta le damos a Jesús, quien nos fue dado por Dios para nuestra salvación? A esta pregunta se enfrenta todo ser humano. ¿Cuál es nuestra decisión frente a lo que ya ocurrió un día en el Calvario hace 2000 años? ¿Nos expondremos bajo su luz o huiremos de ella? ¿Creeremos con esa fe de la que habla el texto, que persevera, se compromete, hermanos, con el discipulado de Jesús? ¿O seremos incrédulos andando, verdad, en las tinieblas de la ignorancia y la impiedad? Recordemos la gravedad de las palabras del evangelista, de esta explicación que nos da el apóstol Juan, tras habernos narrado ese encuentro entre Jesús y Nicodemo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este texto es una señal de alarma para que descubramos el amor sublime de Dios en Cristo, veamos que su voluntad es nuestra salvación, para que corramos a Él en fe sincera y arrepentimiento, para que no seamos condenados. Vayamos a la luz y tengamos vida eterna. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él, hermanos. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, que en este mar de confusión, de mentira en el que vivimos, es una lámpara que alumbra potente nuestro camino. Es tu verdad revelada, Señor, y queremos someternos a la misma. Gracias por tu palabra. Y gracias porque tú, Jesús, que eres la luz del mundo, has venido a este mundo para alumbrarnos, para llevarnos también a ti. Señor, permite que esta palabra tuya cale hondo en nuestro corazón y podamos ser de aquellos que creen en ti y perseveran. Y danos pasión por las almas también, Señor. Por este mundo perdido, ajeno a tu voluntad, a tu palabra. Pon en nosotros ese amor y esa pasión para alcanzar a los perdidos con la buena noticia de Jesús. En tu nombre es que oramos y te damos las gracias, y toda la gloria sea para ti. Amén. Amén. Puestos en pie, vamos a entonar este hermoso himno, esta hermosa alabanza de la victoria está en Jesús. Tal como vemos, la victoria está en Jesús. Tal como vemos este mundo, qué bueno pensar en ello. Y le alabamos con este cántico, puestos en pie.
multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos, donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Amén, hermanos. Y dice así la palabra en el capítulo 11 de Romanos, versículos 33 al 36. Porque ¿quién entendió, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Podemos tomar asiento.